días tengan todos ustedes, amigos televidentes, capitalistas deplorables, todos bienvenidos a Carlos Garín Today. Se impone, y perdonen la voz tomada, pues la jornada de ayer fue, y hoy que hemos continuado, realmente dura, complicada, pero cargada de mucha emoción, una emoción confundida entre la alegría de un pueblo que clama su libertad y ejerce sus derechos para hacerlo, y la tristeza de una realidad que se impone ante la respuesta del régimen dictatorial cubano, la represión. El programa de hoy, a pesar de todos los problemas que podamos tener en Estados Unidos, hoy la patria merece la primera atención, pues es protagonista de la historia en este día. Más aún cuando el día de ayer se ha escrito el capítulo más digno de toda la historia de estos últimos 62 años de colonización comunista de la isla cubana. Ayer, el pueblo cubano, con su juventud a la cabeza, demostró su grandeza y su mayoría de edad. Indudablemente, aparecerán detractores de este movimiento y, por supuesto, no faltarán las intenciones del régimen homicida de La Habana para acallar la verdad y la fuerza de este clamor. Y por eso es la importancia de este programa. Queremos empezar con el puesto a dedo, como fue calificado alguna vez Miguel Díaz-Canel, que orgullosamente ayer se erigió como dictador oficial de la isla de Cuba y hoy lo reafirmó en este momento que estamos grabando este programa. Está haciendo una alocución para poder de alguna manera tratar de calmar los ánimos en Cuba. Y decimos con toda responsabilidad que se erigió como dictador porque todavía algunos osan alrededor del mundo, incluso en la isla, incluso aquí en Miami, la capital del exilio cubano en el mundo, osan llamarle presidente a este parásito que nunca fue electo por alguien, sino puesto o impuesto por el verdadero gobierno de la isla de Cuba, el Partido Comunista y su principal rector, Raúl Castro Ruz, el heredero del imperio dictatorial cubano. Dos cosas podían pasar en este momento con relación a Díaz-Canel. Quien realmente fue puesto ahí como un chivo expiatorio para poder llevar a cabo este plan de transición que urdieron desde el año 97 para civilizar el gobierno cubano, realmente buscando la exculpación de los Castro, sacarlos y a todo el vejestorio, a todo el equipo de dinosaurios, sacarlos de la historia y que pudieran disfrutar sus hijos y sus nietos de todo el dinero que han robado al pueblo cubano durante estos 62 años.
desviar la atención hasta este pobre títere, esta marioneta a gusto propio, con más ansias de poder y más apetito, con esa voracidad que caracteriza a los líderes de movimientos sociales comunistas. Y no perdió la oportunidad Díaz-Canel de aceptar el reto solamente por su ambición de poder. Y ayer, como chivo expiatorio, tenía que pagar las culpas de lo mal obrado en Cuba y que no fuera Raúl Castro, pero decidió dar esta estocada donde aceptó el reto de ser la imagen rectora de la dictadura cubana, el ejecutor por mandato propio de la represión al pueblo cubano. ¿Qué avisoramos? La otra vertiente sería, y esto tenemos que estar muy claros, compatriotas, después hablaremos de las soluciones posibles a lo que hemos tenido en Cuba. Pudiera el verdadero gobierno cubano, el rector de la revolución, que todos lo saben y lo han dicho bien claro, incluso en el último congreso del partido, el rector de Cuba es el Partido Comunista y el jefe del Partido Comunista es Raúl Castro. Ellos pudieran encontrar entre una de las soluciones posibles para complacer de alguna manera al pueblo y salir de este conflicto, remover, como ellos le llaman, al compañero Díaz-Canel y dar algún tipo de aliciente al pueblo cubano. ¿Qué pasa? Que la revuelta, al Díaz-Canel asumir que él es el dictador, las revueltas tomaron su nombre dentro de las manifestaciones con grandes y soeces calificativos hacia Díaz-Canel. Evidentemente algo logró la revolución, sacar el nombre de los Castros de la palestra pública y tener precisamente este chivo expiatorio que tuvo a bien tomar las riendas del asunto porque sabía que a cambio el sacrificable era él. Y tenía dos opciones: tomar una postura de poder que comprometiera al régimen o dejar que lo sacaran como culpable. Otro de los culpables creados por la revolución somos nosotros. Evidentemente, lanzaron la acusación en primer lugar de que las manifestaciones en Cuba estaban dirigidas contra la mafia de Miami, que era el culpable. Y para que esto tuviera credibilidad, pues bueno, quitaron el internet, la luz y otros servicios básicos dentro de La Habana, lógico, dentro de Cuba, perdón, algo lógico en el proceder de las dictaduras para aislar a los pueblos y sobre todo en estos tiempos de comunicación global donde el internet permite que todo se sepa. Por eso la misión tan grande de los cubanos en el mundo de hacer saber la verdad de lo que estaba pasando dentro de Cuba. Dicho esto, pues bueno, Díaz-Canel se queda en el poder. Una de las cosas que está tratando de hacer la prensa de Cuba para desacreditar o cambiar la intencionalidad de todo este movimiento, de esa efervescencia de cambio en Cuba, ese apetito de justicia del pueblo cubano, pues ha sido cambiar el contexto, la razón de estas protestas y convertirlas en
o victimizarlas y convertirlas en un proceso económico, tal como dicen la prensa oficialista, por los problemas económicos, y es lo que están repitiendo los diarios de izquierda, que son casi todos en el mundo entero, problemas económicos y de salud. No podemos dejar que ellos nos ganen con el discurso, son muy buenos para eso. Sí hay problemas económicos y hay problemas de salud, pero hay que estar claro que estos se deben a la política fallida, dictatorial, represiva del régimen de La Habana. No es que Cuba tenga problemas económicos, Cuba tiene grandes problemas políticos desde el año 1959. Para Cuba no es tiempo ahora, para Cuba fue tiempo desde aquel error histórico del 1 de enero. Algo que nunca debió pasar. Hoy Cuba sería un paraíso. Pero sin embargo, con esta verborrea, con este discurso, pues han llevado al pueblo a un camino que ha durado 62 largos años de miseria, de hambre, necesidades, pobreza, involución social y cultural, destrucción total de lo que era la pujante sociedad cubana, al punto donde lo más importante para el cubano era sobrevivir con la esperanza de que algún día las promesas vanas del legendario tiranosaurio Fidel Castro Ruz se hicieran realidad, que llegara a ser un país con igualdad y toda esta historia y las vacas más grandes del mundo y el mayor exportador de pollo del mundo y de café del mundo y de azúcar del mundo y manteca de azúcar y etcétera. Todas las barbaridades que hizo el dictador en vida y que se han quedado como simplemente eso, memorias fallidas del subdesarrollo. Hay que dejar esto bien claro porque no podemos permitir que este movimiento político tan poderoso que estalló en Cuba el día de ayer sea vilipendiado y sea tratado como simplemente un recurso de una crisis económica que se ha recrudecido gracias al microorganismo durante este año. Y no es la verdad. Es el resultado de 62 años de represión. Es el resultado de 62 años de dictadura opresora. Es el resultado de 62 años de prisión perpetua para el pueblo cubano. Y estalló. Estalló. Así que eso tiene que estar claro. Donde quiera que haya un cubano tiene que combatir este concepto de que el movimiento de ayer fue simplemente como resultado de la crisis económica y sanitaria que vive el país. Esto es un proceso político, aunque el gran esfuerzo de la revolución ha sido despolitizar a la gente para evitar precisamente que esto llegara. Días anteriores ya sabíamos, y lo anunciamos aquí en el programa, que esto iba a pasar. Ellos también, y lo estaban esperando. Por eso, en días antes, ya habían planificado el cierre de todo el país, usando como justificación una cantidad de cepas, todas las que hay en el mundo, que estaban en Cuba. Y con esto, pues por supuesto, obligaron a la gente a quedarse en las casas so pena de prisión. ¿Qué estaban esperando? Ellos no son adivinos, que era por X cepa, no. Estaban esperando un estallido social y la única forma de poderlo controlar o evitar que se diese era teniendo a la gente resguardada en sus casas, detenidas allí voluntariamente. O sea que
no fue un acto sorpresivo que se diera este estallido social para ellos. De hecho, tenían acuarteladas las tropas especiales y habían órdenes específicas de arrestar a todo aquel que violara este toque de queda permanente que establecieron días atrás con la justificación de las nuevas cepas que estaban en Cuba. No obstante a eso, se da el estallido social sin planificación, sin una agenda política establecida por un liderazgo o por una organización determinada. Fue la espontaneidad política del pueblo, impulsada y justificada por todos los errores, por todas las aberraciones cometidas por el gobierno durante los últimos 62 años. Y cabe recalcar que nos podemos apropiar de muchas frases utilizadas por los comunistas y que realmente ahora le vienen como anillo al dedo y se las podemos volcar en su contra, como cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Y creo que le podemos agregar a esa frase que la injusticia disfrazada de gobierno ha estado temblando en Cuba en los últimos 62 años, pero investida de poder ha sido capaz de sobrevivir masacrando al pueblo que vio nacer su propia obra, la revolución en el 59. El pueblo cubano se tiró a las calles. Llevamos 6 muertos reconocidos, muchos heridos, más arrestados. La noche de ayer me recuerda las gélidas y desalmadas noches de otros capítulos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, aquella noche en que el Tercer Reich de Hitler ordenó la masacre, excarcelación, extradición de los judíos en Alemania sin previo aviso, como obran las ratas, los cobardes, para poderlos desaparecer en campos de concentración. Me recuerda las noches fatídicas que vivió también la dictadura de Mussolini y otros en la historia de la humanidad, cobijados en la seguridad de la noche para tomar ventaja sobre sus víctimas que están desprotegidas, solas en sus hogares, porque no tienen el valor de enfrentar a un pueblo enérgico y viril, como dice la frase, que llorando se tomó las calles de Cuba para clamar justicia. Vimos muchos policías corriendo, vimos otros quitándose los uniformes para ponerse del lado del pueblo. Hicimos y volvemos a hacer un llamado a todas las fuerzas del orden, mal llamadas. En Cuba tanto policía como tropas especiales, como el ejército de la nación. Ustedes también son cubanos. Sus padres, sus hijos y sus hermanos también son cubanos. Y entiéndanlo bien,
quizás protegidos por su uniforme y por ventajas que tiene que haberle ofrecido el gobierno cubano por encima del resto del pueblo, sobre todo a las tropas especiales. Hoy, quizás uno de ustedes está operando en La Habana y su familia está en Santiago, pero los de ustedes que están operando en Santiago no conocen a tu familia y la van a reprimir, así como tú reprimirás a la familia de los que están en otras ciudades. Entiendan que el comunismo no tiene amigos. El comunismo tiene benefactores sacrificables. Y para ellos todos, incluso la élite, y lo han demostrado en estos años de revolución, es sacrificable para poder mantener las esperanzas y expectativas de vida lujosa y lujuriosa de los líderes o cabecillas de estas involuciones sociales dictatoriales. Recuerden que ustedes también son cubanos y que ese pueblo al que están masacrando hoy es el mismo pueblo que habita en su barrio, es su bodeguero, su amigo, el conocido, el de la tienda, el taxista, el chofer del bus o la guagua, o el simple caminante de la calle que lucha por sobrevivir comprando en el mercado negro igual que ustedes. Recuerden que las tiendas están cerradas también para ustedes y que muchos de ustedes sobreviven porque tienen familiares en el extranjero, en el exilio, y que aunque lleven un uniforme que representa al régimen dictatorial, no dejan de ser cubanos. Es tiempo de pensar con la patria en el pecho. Es tiempo de darle un vuelco a esta historia fatídica de noche eterna que lleva 62 años llamada revolución y de volver el amanecer a Cuba, la Cuba del progreso, la Cuba que llegó a ser el país más desarrollado del hemisferio occidental hasta el año 59. La Cuba con los problemas políticos que tiene cualquier sistema democrático, con los problemas sociales que tiene cualquier sistema democrático, pero que va permitiendo que con el tiempo los gobiernos y la gente con sus derechos vaya cambiando esta realidad para mejorar el país. Esa Cuba hoy sería un Montenegro, no sé, sería como uno de los grandes principados del mundo, como Mónaco. Sería un país privilegiado como lo fue siempre. Pero hemos sido los cubanos pero tan geniales y sortudos, que además de que tener aquella república floreciente, también tuvimos la mayor de las dictaduras del mundo, el peor de los dictadores del mundo, y hemos sido el pueblo más traicionado en la historia del mundo. Entonces, compatriotas, es hora de darle la vuelta y decir las cosas como son. Al estilo de aquel glorioso 13 de marzo, donde el movimiento estudiantil universitario organizó concienzudamente el golpe de Estado a la dictadura y que entre otras cuestiones fracasó por la traición de alguien que más tarde conocimos como primer ministro o comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Cuántas vidas valiosas se perdieron. José Antonio Echeverría, Manzanita. Un movimiento que llegó hasta las emisoras de radio
anunciando que el tirano había sido abatido en su madriguera, cuando realmente estaban siendo vendidos. Y me refiero al movimiento del 13 de marzo, por cierto, históricamente la coincidencia del nombre con la masacre del remolcador 13 de marzo, donde 41 personas fueron vilmente masacrados, asesinados por el régimen de La Habana. Y se cumple ahora, en 2 días, un aniversario más. Los movimientos sociales estallan cuando hay condiciones objetivas y subjetivas que llevan a una reacción masiva al unísono, a forma de estallido social. Y esto no nos lo podemos dejar robar. Basta ya de mentiras y que se debe a un problema económico o de salud. Es mentira. Es un estallido social legítimo por un cambio necesario. Pero al aceptar estas hipótesis, pues estamos prestos a servir la mesa a los intereses y las soluciones posibles a este movimiento. Una de las soluciones posibles, muy lógica, y que va a utilizar el gobierno cubano. De hecho, ayer estuvieron tendiendo lazos, igual que hoy, con el gobierno demócrata de los Estados Unidos, para variar. Y esto es historia, pues la revolución cubana se ha edificado en etapas que han sido marcadas precisamente por éxodos planificados que le han permitido la existencia durante tanto tiempo. Curiosamente, estos éxodos siempre se han dado bajo de gobiernos demócratas de los Estados Unidos, como una suerte de aliado misterioso, secreto, que pretende salvaguardar no la vida de los cubanos, ni aportar en la lucha por la democracia y los derechos, sino proteger al régimen de La Habana, porque es parte de este movimiento internacional del socialismo del siglo XXI. Es la espada fundamental para la exportación de este movimiento que ha penetrado con tanta fuerza en los Estados Unidos. Esta espada que es la que hiere constantemente la geografía de América Latina, imponiendo regímenes totalitarios a la usanza de La Habana. Y por eso lo han protegido durante tantos años. Y cada vez que una situación social se ha presentado en Cuba, pues ha aparecido la mano amiga del Partido Demócrata de los Estados Unidos, abrazando la idea de un éxodo al vivo estilo de una olla de presión, como válvula para sacar lo caliente y bajar la presión en Cuba. Así que lo más probable que se esté planificando para los próximos días sea un éxodo, ya sea hacia Guantánamo o una apertura de puertos hacia los Estados Unidos, algo que recibiría con mucho beneplácito la administración del usurpador. Primero, porque va acorde con lo que hemos estado viviendo con las fronteras. Segundo, por la posibilidad de salvaguardar al régimen de La Habana. Y tercero,
por la posibilidad de traer para acá cientos o miles más de agentes del comunismo entrenados en La Habana, que muy bien le vienen a las hordas socialistas del Partido Demócrata para poder seguir este movimiento de destrucción y establecimiento del sistema de izquierda en los Estados Unidos. Ojo con eso. Y de esta manera les robarían al pueblo cubano una victoria legítima, o al menos la autenticidad de un capítulo legítimo de la historia de la oposición en Cuba, el más grande de los 62 años. Esto no hay comparación ni con el Malgonazo ni con nada. Es algo que venimos viendo cómo se ha ido formando durante un proceso de crecimiento que ha ido a la par entre la toma de conciencia y la degradación, la toma de conciencia del pueblo y la degradación del gobierno. Indudablemente tendría que conducir a algo, y este algo es lo que estamos viendo. ¿Qué sería el paso más lógico a seguir del régimen de La Habana? Primero, la posibilidad, que ya no lo van a hacer, de destituir a Díaz-Canel, al menos no sería inteligente ahora, pero el día de ayer hubiera sido muy inteligente destituir a Díaz-Canel por parte del gobierno, ¿no? Para crear ese vacío y apagar la presión del pueblo. Pero él se dio el lujo de vanagloriarse y titularse como dictador exclusivo. Le hizo un gran favor a los Castro, los borró de la historia. Ahora ya él no es el puesto a dedo, el inservible, el muñeco, no. Él se protagonizó a sí mismo como gestor de la dictadura represiva del pueblo cubano. O sea, esa posibilidad ya no la vemos. Sí, la posibilidad de negociar con Estados Unidos este éxodo masivo que les permitiría salir de la presión. Ahora bien, el éxodo masivo ahora en Cuba sería un poco complicado, porque no estaríamos hablando de 300.000 ni de ciento y tantos mil. Más bien yo creo que le pondrían remos a Cuba para empujarla para acá. Porque la realidad que vimos ayer, en total fueron millones de personas en todo el país y que hoy se repiten en Morón, en Camagüey, en Ciudad de Ávila, en Santiago, en La Habana, a pesar de la represión. Sé que es duro, compatriotas, muy duro, pero no hay movimiento de cambio social sin sacrificio. Y algo que siempre hemos defendido es la autenticidad del cubano y el derecho al cambio, tanto como su protagonismo. Hemos sido censores de los cambios desde el extranjero, aludiendo siempre a la posibilidad del derecho legítimo de los pueblos a autodeterminar su futuro. Y nadie como el cubano que está dentro del país para ser protagonista de un cambio y de una victoria. Podemos tener ayuda del extranjero, indudablemente, y sin ella quizás sea hasta imposible ejercer un cambio real. Pero el protagonista tiene que ser como lo fue ayer, el heroico pueblo cubano. Para hacer temblar la dictadura dentro de su cubil, porque desde fuera pasan muchas cosas. Primero, la dictadura está en un juego de palabras y no se siente nunca amenazada. Y segundo, hay muchos intereses fuera del país que coluden con los intereses
del gobierno cubano, aunque se disfrazan de opositores o de luchadores contra el comunismo. Pero sin embargo tienden lazos de amistad y de negociación y de intercambios culturales con el gobierno dictatorial de la isla. Y otros apologistas de este destino pues salen a defenderlo y dicen: esto no es política, la cultura no es política. Sí, todo es política. Sobre todo porque los comunistas utilizan todo, cualquier herramienta, para exportar su política y para lavar la mente, sobre todo de las nuevas generaciones. Orgullosos estamos de lo que vimos en Cuba y también lo que vimos en Miami, lo que vimos en Düsseldorf, lo que vimos en España, los jóvenes cubanos dando la cara. Orgullosos debemos sentirnos por tener a nuestros jóvenes en las calles. Va a ser duro, compatriotas. Los tiranos y los comunistas no se van por sí solos. Hay que sacarlos, hay que extirparlos. Ayer, mientras organizábamos el movimiento del Versalles, gracias a Dios, con muy buena acogida por el resto de las organizaciones o por las organizaciones que se dieron cita allí posteriormente para convertir esto en una nación pujante en la calle 8, vibrante, enérgica, y que dio como resultado que los políticos que se han beneficiado del dolor histórico de este pueblo saliesen a defender nuestros derechos legítimos de libertad. Tarde se manifestaron. Ahora sí es momento exacto de utilizar todas las influencias que puedan tener, tanto en el Congreso como en cualquier otro lugar, para buscar apoyo al pueblo cubano. Ya sea en el Comando Sur o en organizaciones privadas o a través del propio gobierno, que hoy por la mañana censuró con palmaditas de mano al régimen dictatorial de La Habana, y que seguramente están buscando cómo tender un puente para una solución que no creo que sea la intervención en Cuba. Qué bueno sería hoy tener a Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, porque además es uno de los grandes gestores de este movimiento que hoy estamos viendo en Cuba. Su política acertada de encierre al régimen cubano trajo como consecuencia que el pueblo abriera los ojos y dejara la conveniencia esperanzadora de sobrevivir, como muchos decían, en Cuba, de resolver, y que era más fácil vivir allá con dinero de los parientes del norte, porque había de todo para resolver. Se dieron cuenta cuando el propio régimen de La Habana decidió confiscar todo el dinero del norte, como explicábamos en un programa anterior, que fuera directo a sus arcas. Fue una gran lección para el pueblo cubano, error del gobierno, pero por fin aprendió el pueblo cubano que la solución tiene que estar en sus manos, no en el salvavidas del dinero que va de aquí,
que igualmente termina en manos del gobierno dictatorial, pero al menos pasaba por las manos de los cubanos. Pero ante esta crisis de entrada monetaria por el microorganismo en Cuba y en el mundo entero, el gobierno de la isla se vio afectado y decidió cerrarse para recibir directamente en sus arcas estos dólares. Y ahí fue el resultado. Pues bien, volviendo al contexto de lo que hablábamos, pudiera gestarse un éxodo masivo, pero estos señores sería como resolver, pero no la solución para el pueblo cubano. Como no es la solución para el pueblo cubano remover a Díaz-Canel, como no es la solución para el pueblo cubano que ahora le manden una libra de pollo a cada uno, o reabran la circulación del dólar, y reabran las tiendas y todo el mundo va a aplaudir. Eso me recuerda a un movimiento que se dio en Ecuador hace unos años atrás contra el gobierno de Yamil Mahuad. Los transportistas cerraron el país por el alza del combustible. El combustible lo subieron a un precio exorbitante. Y en el medio de aquella crisis que hizo el gobierno, bajó el precio del combustible y se acabó el paro de los transportistas. Pero ojo, a que tengan una idea, el combustible, por ejemplo, estaba a 5 pesos, el gobierno lo subió a 20, los transportistas protestaron, cerraron el país, quebraron el país y el gobierno lo bajó a 12 y los transportistas salieron para las calles orgullosos aplaudiendo, diciendo qué bravos somos, obligamos al gobierno a bajar el precio del combustible. Y realmente se lo subieron de 5 a 12. Así funcionan. Así funciona. Entonces no nos dejemos embaucar. Todas estas posibilidades de negocios o de salidas llevan como objetivo perpetuarse en el poder y nunca obrar a favor del pueblo cubano. La solución para Cuba es la extirpación del gobierno, la ilegitimización del Partido Comunista de Cuba, la persecución, enjuiciamiento y encarcelamiento de todos aquellos que fueron participaron, para que esté más claro, o coludieron o apoyaron al régimen de La Habana, la persecución, arresto y enjuiciamiento y condena de todos aquellos que fueron parte activa o pasiva durante estos 62 años de la dictadura cubana, a los altos miembros del Partido Comunista de Cuba, desde la base hasta el buró político, a los altos miembros de los gobiernos municipales, provinciales, seccionales, a los altos miembros del ejército, de la policía o de cualquier tipo de órgano represor, a los miembros activos y ejecutivos de las organizaciones mal llamadas organizaciones sociales cubanas, que son ejecutores del Departamento de Inteligencia y Seguridad del Estado, como el CDR, la UJC, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos, que es uno solo, dicho sea de paso, la persecución, encarcelamiento y enjuiciamiento y condena de los dirigentes de las empresas gubernamentales que se han enriquecido, al igual que los miembros altos del gobierno, a expensas del pueblo cubano, además de ser ladrones, ¿no? O sea que la solución para el pueblo de Cuba
no admite negociación. Ahora sí, no podemos dejarnos robar este día histórico y este movimiento. Alguien me dijo ayer en el Versalles que esta vez el pueblo cubano había salido desarmado, pero que la próxima... No, no hay próxima. Esta es la vez. Este estallido social, sumado al empuje que estaba dando el ejército rebelde, fue lo que causó la caída de Batista. Y sin ejército rebelde, este estallido social fue lo que provocó la caída de Machado. Así como la caída de dictadores en el mundo entero. Nosotros tenemos parte de esa historia. No podemos dejar que nos roben este momento histórico. Lleva sacrificio, dolor, pero hay que seguir adelante, más fuertes que nunca. Tenemos que tomarnos las radioemisoras y las televisoras del país para emitir este mensaje y convocar la huelga general en Cuba. Todos somos perjudicados. Huelga general y marchar hacia el Palacio de Gobierno, crear organizadamente milicias temporales que se puedan encargar de llevar a cabo la aprehensión de los líderes del gobierno y del partido a todos los niveles antes que huyan del país, para poder apelar a la justicia internacional y confiscar sus bienes, bienes que son propiedad del pueblo cubano. No tienen por qué los hijos de la dictadura y los nietos de la dictadura estar viviendo en Miami como millonarios a expensas del dinero, del sudor del esclavo pueblo cubano. No tienen por qué tener yates y propiedades en el mundo entero cuando el cubano no puede siquiera llevar un plato de comida digno a su casa. Por eso no nos podemos dejar robar el éxito de este movimiento, compatriotas. Hay que marchar y es muy importante. Estamos viendo en muchas de las imágenes, muy pocas son contrarias, cómo delante de miles de cubanos, hombres blancos, negros, fuertes, flacos, arrestan a un patriota. Entre 4 o 5 lo golpean y se lo llevan ante la indiferencia de los que están a su lado gritando: asesinos, queremos comida, Díaz-Canel no sé qué cosa. No, pueden ser muy bravos, pueden ser de la seguridad del Estado, pueden ser lo que sean, pero 4 tipos llevándose a un hombre o una mujer, teniendo 10,000 como él alrededor suyo. No estamos pidiendo violencia. Pero Jesucristo también blandió un látigo para expulsar a los mercaderes del templo. No se trata de poner la otra mejilla. Se trata de demostrar que tenemos poder. Vimos cómo en algunos pueblos la policía salió huyendo. Y en contraste vemos esto. Un hombre golpeado en el piso por 4 o 5 lacayos, esbirros del régimen, que después lo cargan todo lleno de sangre para llevarlo a prisión. ¿Satisfechos estamos con esto? ¿Cómo hizo Fidel Castro la revolución en Cuba? A golpe de bombas en los teatros, en las plazas públicas, a nombre de crímenes a los que llamaban ajusticiamiento.
Claro, para los comunistas lo que ellos hacen no es ni crimen ni terrorismo, es justicia. Y nos creímos eso tal como nos creímos la palabra revolución, como nos creímos la apropiación por parte de los comunistas de la palabra progreso, cuando distan mucho de ser ni revolucionarios ni progresistas, son involucionarios y retrógrados, además de criminales. Entonces, hay que marchar. En nuestro tiempo nos tocó y lo hicimos. Es tiempo de jóvenes. Pero si es necesario, desde nuestra atalaya seguimos apoyando el movimiento en Cuba. Y si es necesario que estemos en nuestras calles para defender la dignidad del pueblo cubano, de alguna forma estaremos allí. Algunos hablan del exilio y dicen es muy fácil hablar de fuera. Les recuerdo que el exilio se llama así, no por los que salieron por problemas económicos, sino por aquellos que vivimos nuestros tiempos y luchamos contra la dictadura y sufrimos la represión de la dictadura ante una sociedad silenciosa y cómplice, que hoy le ha tocado ser protagonista de esta nueva historia. No a la remoción de Díaz-Canel y la imposición de otro títere del gobierno. No al negocio del gobierno cubano de comprar conciencia repartiendo alimentos ahora, o esa gestión que quieren hacer de llevar comida para que el gobierno la reparta. No al negocio intergubernamental de una válvula de presión de escape. Muchos cubanos han muerto por ver su patria libre y otros envejecen ya, huérfanos de la esperanza de ver ondear nuestra bandera en libertad. Se han marchitado las novias que esperan de José Martí, las palmas que claman vientos de libertad. Pero ahí están, renaciendo como el fénix. Este pueblo ayer ha demostrado su grandeza y tenemos que seguir adelante. En el mundo entero tenemos que ir como estrategia a tomar las radioemisoras y televisoras y tomar la Asamblea Nacional. No, tomar el gobierno nacional. La sede del gobierno no es la asamblea. Una asamblea que ni pincha ni corta. Una asamblea que quisieron dibujarla al estilo norteamericano en el Capitolio para dar una imagen de una democracia que no existe. Estamos equivocados. El gobierno no es en el Capitolio. El gobierno es en la plaza donde está el Comité Central y el Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Ahí es donde está el gobierno. Ahí es donde hay que entrar para cortarle las raíces al régimen. Y por supuesto, estaremos haciendo toda la gestión posible para buscar solidaridad internacional. Si tuviéramos a un Trump en la presidencia, algo más grande estaríamos haciendo ya. Con la OEA en contra, es un poco difícil buscar la anuencia de países latinoamericanos, sobre todo cuando los más poderosos o más influyentes del área sucumben
ante la ideología marxista, al igual que Europa. Pero tenemos que buscar eso, el apoyo internacional para formar una coalición que nos permita poder presionar desde afuera y, si no, tomar medidas drásticas. Es bueno que el pueblo cubano sepa, muchas veces se habló de una invasión que nunca se dio ni creo que se dará de Estados Unidos a Cuba, pero el régimen siempre ha manipulado al pueblo con eso, y los túneles y las milicias y toda esa historia. Y es algo que el pueblo cubano tiene que entender. En caso de que se diese una invasión, que estamos dispuestos los cubanos a vestir el uniforme de la Brigada 2506 o del ejército norteamericano sin que se inmiscuya algún americano. Tomar las armas no es contra el pueblo, es contra el gobierno. Y por eso encarecidamente hacemos este llamado al ejército cubano, a sus miembros, a la desobediencia. No se manchen sus manos con la sangre de su propio pueblo. No repriman. Cuba merece la libertad, porque para Cuba es tiempo desde el año 59 y hoy más que nunca se levanta esa necesidad con la virilidad de un pueblo combativo. Orgullosos todos de nuestra cubanía. Marchemos juntos hacia un nuevo amanecer. Lo merecemos. Lo merecemos. Libertad para el pueblo de Cuba, para nuestros presos políticos, que son 11 millones dentro del país y otros casi 7 millones fuera del país, más los protagonistas que están dentro de las prisiones cubanas. Libertad para Cuba. Seguiremos adelante en esta lucha sin cuartel, pero no nos dejemos robar el momento histórico. Que Dios los bendiga. Dios bendiga al heroico pueblo cubano hoy, mañana y siempre. Señor, pedimos en tu grandeza la intervención de tu mano poderosa y divina sobre este pueblo que erróneamente abrazó una fe equivocada en el año 1959 y llegó a ser capaz, dentro del proceso de crecimiento de esta atribulada sociedad socialista, de desterrarte en gran parte de sus corazones. Te pedimos con humildad, clemencia y tu salvación, que cubras con tu poder a través del manto y la sangre de tu Hijo Jesús a esta gran nación y su pueblo, para poder hacer realidad nuestros sueños y esperanzas de libertad, para llevar la justicia a aquellos que siempre abrazados en tu fe dieron su vida y su preciosa sangre por la libertad de esta que siempre fue tu casa, y que hoy, en un alarido gigante, trata de levantarse para devolver tu reino y la paz a nuestra nación. Apóyanos, Señor, bendícenos y envíanos tus ejércitos de ángeles con sus gloriosas armas, para con esta fe
hacer frente a la dictadura castrocomunista y devolver la libertad a nuestra patria. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. God bless Cuba. God bless América, compatriotas. Hasta siempre.